Sí, Pedro, hola, buenas, aquí estamos. Bueno, vamos a empezar con este programa radiofónico de preguntas de astrofísica y cosmología. muy bien. Muy bien, bueno, Pedro Vilarroich es profesor en la Escuela de Minas de Cosmología Astrofísica y le vamos a hacer la siguiente pregunta. Pedro, ¿qué es una galaxia? Bueno, una galaxia es una agrupación de muchas estrellas, concretamente un término medio de 1.000 millones de estrellas, aunque hay galaxias de diferentes tipos. Por Sí. ejemplo, las elípticas Ujú. son mucho más grandes, tienen mucho mayor número de estrellas, pero me estoy refiriendo a una galaxia como la nuestra, por ejemplo, pues tiene unas 1.000 millones de estrellas. 1.000 millones de estrellas, qué barbaridad. Ujú. ¿Y qué más nos puedes contar, Pedro, acerca de las galaxias? ¿Por qué se forman las galaxias? Eso es bastante misterioso. Sí, No hay una teoría así como muy concreta. Hay una teoría que a mí me gusta bastante, que son las cuerdas cósmicas, que no tienen nada que ver con las supercuerdas, que son estas que forman la materia, que son infinitamente pequeñas, muy, muy pequeñitas. Estas son como unos hilos de materia, como si sí, fueran, pero hilos a lo mejor de miles y miles de kilómetros sí, y extraordinariamente finos y están hechos de masa, no tienen partículas, solamente masa en estado puro. Entonces estas cuerdas dicen que pueden ir flotando en los primeros momentos del universo por el sí. espacio y Ujú. entonces como tienen mucha masa van atrayendo objetos y concretamente estrellas. Por eso aparece como una galaxia espiral, si la vemos desde arriba veremos pues Sí, como si fuera pues eso como una especie de hilo, ¿no? Que se está enroscando y sí. entonces atraen esas estrellas. Esa es una de las teorías, pero hay unas cuantas, no hay un acuerdo tácito en cuanto a la formación de una galaxia. Muy bien, y te íbamos a preguntar, Pedro, sobre las novas y las supernovas. ¿Qué son estos cuerpos? Las estrellas novas, eh, como su nombre indica, son unos objetos que surgen repentinamente donde no había nada. Es decir, si ponemos un telescopio en una determinada zona del espacio, estaría, vamos a decir, en negro y repentinamente, de un día para otro, por ejemplo, pues puede salir una estrella. Sí. Entonces, eso es lo que se llama una nova. Ujú. Las novas se forman normalmente eh, cuando tenemos un sistema binario que son dos estrellas que giran una alrededor de otra, pero una de las estrellas es oscura, Sí. porque Ujú. tiene una temperatura muy baja. Entonces parte de la materia de una de las estrellas, de la más brillante, cae sobre la compañera oscura. Entonces, por la fricción aumenta la temperatura y de repente pues se forma ahí una luminosidad. Entonces aparece donde no había antes una estrella, por eso le llamaban nova, estrella nueva. Sí. Eso da lugar también a las supernovas de tipo 1. Las supernovas de tipo 1 consisten en que la cantidad de materia que va cayendo en esta compañera oscura se va acumulando cada vez más, por razones un poco complicadas de explicar, no tienen el comportamiento de una estrella normal que según se calienta se hincha y eso hace que se enfríe y pueda permanecer en equilibrio, sino que resulta que por ser lo que se llama en física materia degenerada, que es una materia especial, muy comprimida, Ujú. no es capaz de liberarse de ese calor que se va formando, entonces va aumentando cada vez más la temperatura hasta que se produce ya por fuerza bruta, vamos a decir, se produce una explosión que sería una bomba termonuclear, pero del tamaño de una estrella. Entonces, claro, lo que se produce allí pues es algo tremendamente violento, con proyección de materia, de luz, de tal y cual, y normalmente estas estrellas no suelen dejar rastro porque desaparecen por la violencia
explosión. Esto, como digo, son supernovas que se llaman del tipo 1. Sí, ¿hay Luego de más tipos hay, Pedro? hay otra, hay del tipo 2, tipo 1 y tipo 2. No tiene absolutamente nada que ver. Nada que ver. Porque la que es del tipo 2 resulta que tiene que ver con las estrellas de neutrones. Cuando, la evolución de una estrella normal, vamos a decir, de tipo solar, por ejemplo, consiste en lo siguiente. Primero se produce una combustión nuclear del hidrógeno. En la combustión nuclear nos estamos refiriendo a la reacción de fusión nuclear, es decir, los núcleos de hidrógeno se fusionan para formar helio. Esto tiene también una reacción química de varios pasos, no es tan sencillo, pero para entendernos sería dos núcleos de hidrógeno forman un núcleo de helio, como digo, a través de otros pasos que no vamos a comentar por la complejidad. Entonces, esto, claro, produce energía y esta energía es la que tienen las estrellas, pues la normal, que aprovechando nosotros, por ejemplo, el Sol. Pero, claro, esto va formando un residuo, una ceniza, por llamarlo de alguna forma, de lo que sería la combustión esta nuclear del hidrógeno, y esa ceniza es el helio. El helio es más denso, y entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando soltamos una piedra, la piedra se cae. ¿Por qué? Por la gravedad, porque es más densa que el aire, es más densa que de todo lo que la rodea, y tiende a irse al suelo en el caso de un planeta, pero en el caso de una estrella, que es todo gaseoso, tiende a irse al centro de la estrella. Entonces se forma un núcleo de helio en la estrella y cada vez va siendo mayor. El hidrógeno se ve enrarecido porque cada vez hay menos, y en ese momento la estrella se hincha, o sea, se dilata enormemente y forma lo que se llama una gigante roja. Sí. Entonces se queda un núcleo de helio que sigue una combustión nuclear también de el helio, que se fusiona para formar carbono, y cuando la estrella tiene mucha masa, esto sería pues a lo mejor 5, 6, 7, 10 veces la masa del Sol, entonces forma una segunda gigante roja, que sería de helio, y el final de toda la fusión esta es el hierro. Bueno, entonces, para centrarnos en lo que sucede en el tema este que estamos hablando de la supernova de tipo 2, sería que ese hierro y ese material, que es una cantidad enorme, produce un colapso gravitatorio. Entonces la materia cae en caída libre, pero repentinamente se forma una estrella de neutrones que resiste ya la compresión, ya no se va a comprimir más, y todas las capas gaseosas que están acompañando al colapso se detienen bruscamente, se reflejan en esto como una pared, y entonces se proyectan con una violencia extrema y producen lo que es esa supernova del tipo 2. Del tipo 2. Las estrellas de neutrones, Pedro, tienen una densidad, yo lo leí hace años, absolutamente impresionante, ¿no? Eran cientos de toneladas por centímetro cúbico, ¿no? Sí, 200 millones de toneladas por centímetro cúbico. 200 millones de toneladas por centímetro cúbico. Sí, eso es porque es la densidad de un neutrón o de un protón. O sea, los protones son partículas muy densas, y entonces, claro, pasa que son muy pequeñas, y nosotros la cantidad de protones y neutrones que tiene la materia ordinaria es muy pequeña. De hecho, la materia ordinaria, aunque la vemos muy compacta, es extraordinariamente esponjosa, vamos a decir, ¿no? O sea, casi el vacío, ¿no? Si nos hiciéramos pequeños para ver eso, las distancias serían tremendas, por ejemplo, entre el núcleo y el electrón que está girando. Se dice, por ejemplo, que si tuviéramos el núcleo que fuera pues como una pelota de tenis que estuviera en la puerta del Sol, pues los electrones estarían pues por la periferia de la Comunidad de Madrid girando, ¿no? Esa sería un poco
el símil. Entonces, claro, esta densidad de estos elementos nucleares es enorme. Claro, el campo gravitacional de una estrella de neutrones tiene que ser absolutamente descomunal. El campo gravitatorio de la estrella de neutrones efectivamente es muy elevado, pero es más pequeño que el agujero negro. O sea, Claro. todavía hay objetos que son más densos que la estrella de neutrones. Claro, La pero estrella de neutrones, sí. la estrella de neutrones, ya para terminar, está formada no solamente por neutrones, sino que tienen tienen que tener un protón o un electrón intersticial en la medida de un protón o un electrón cada 200 neutrones. Estos son por razones de física cuántica, que no podemos entrar, Sí. porque el neutrón se desintegra en unos 8 minutos. Está el solito, el neutrón se desintegra. Entonces una estrella de neutrones no sería estable, se desintegraría. Pero forma lo que se llama un gas degenerado, y entonces ese gas degenerado, los protones tienen la propiedad de tener un estado, unos números cuánticos que tendrían que ocupar las partículas en las que se desintegra el neutrón para que ese neutrón se pueda desintegrar. Para entendernos, hay un ejemplo muy fácil de entender, que era una vez que iba yo en el metro a una hora punta horrorosa. Entonces, resulta que iba yo pues con un abrigo, pues era invierno, pero claro, estaba yo absolutamente apretado por todos sitios por gente. Entonces, en ese momento dices, bueno, es que yo me quiero quitar el abrigo porque aquí hace un calor insoportable. Pero dices, pero si es que cómo me voy a quitar el abrigo si no tengo sitio para quitármelo y que el abrigo se quede fuera, ¿no? Claro. Entonces, eso es un poco también el símil de por qué la estrella de neutrones es estable y resiste la desintegración, porque no tiene sitio cuántico para desintegrarse. Bien, y entonces los agujeros negros, Pedro, ¿cómo surgen? ¿Será por el colapso de una gran estrella? Entonces, cuando ya la estrella tiene unas dimensiones superiores, es decir, los últimos objetos de la evolución estelar son de objetos solares, terminan en una enana blanca, que es una estrella también extremadamente compacta, pero todavía no lo suficientemente compacta. Después, si la estrella tiene más masa, que es lo que se llama el límite de Chandrasekhar, si tiene ese límite de masa, entonces en vez de ser una estrella, una enana blanca, ya se convierte en una estrella de neutrones. Y si supera otro nuevo límite, que no tiene ningún nombre especial, supera ese límite, entonces ya el colapso gravitatorio de todos esos neutrones ya es imparable, y en ese momento ya colapsa teóricamente hasta un punto matemático, la masa se quedaría concentrada en un punto matemático, y eso ya sería un agujero negro. Bien, y un agujero negro, Pedro, que esto está relacionado, me imagino, con la singularidad. Lo que es una singularidad es un cuerpo, digamos, cósmico que lo que hace es absorber todo lo que cae dentro de él, ¿no? La singularidad es precisamente lo que yo acabo de decir, es decir, es ese punto matemático donde se ha concentrado toda la masa. Alrededor de ese punto matemático se traza una esfera imaginaria, matemática, imaginaria, vamos a decir, y entonces esa esfera significa que toda partícula que atraviese esa esfera, esa superficie esférica, ya no podría regresar fuera del agujero negro. Entonces todo lo que caiga ahí ya es absorbido y ya nunca vuelve ya a salir. Esa esfera tiene un radio, que ese radio se llama el radio de Schwarzschild, y es justamente eso el que tiene el límite de la posibilidad de que una partícula salga, porque para que pudiera salir fuera de la estrella necesitaría superar la velocidad de la luz. Ya. Y eso, Pedro, es posible, es decir, podemos viajar a una velocidad, yo diría que igual o superior a la de la luz. ¿Es posible?
vamos a ver, sí, sí es posible, eh, aunque, bueno, muchas personas que lo oigan esto van a pensar que estoy loco, ¿no? Van a decir, bueno, qué dice este tío con que se puede superar la velocidad de la luz? Pues sí, se puede superar la velocidad de la luz. ¿Cómo? Bueno, esto es un principio de la teoría general de la relatividad. De La teoría Einstein, sí. general, la teoría de Einstein, de la relatividad de Einstein, tiene dos vertientes o dos cuerpos, vamos a decir. Sí. Uno que es la relatividad especial y el otro es la relatividad general, que tienen, hombre, tienen cierto parentesco, pero por ejemplo el tratamiento matemático no tiene nada que ver el de la especial con la general. La Sí. general intervienen unos entes matemáticos muy complicados que se llaman tensores Sí. y, bueno, pues determinan un poco lo que es la geometría del espacio y del tiempo, del espacio-tiempo. Entonces, la teoría especial de la relatividad impide o dice que no se puede superar la velocidad de la luz, porque si superases la velocidad de la luz, el tiempo, para ese señor que está superando la velocidad de la luz, el Sí. tiempo iría al revés. Hacia Es atrás. decir, iría hacia atrás, estaría rejuveneciendo. Eso también se postularon unas partículas teóricas que se llaman taquiones, y esos taquiones dicen que irían teóricamente a una velocidad superior a la de la luz, y su reloj iría al revés que el nuestro. Serían partículas que nosotros las veríamos como rejuveneciendo. Entonces, de momento esto no es posible. Además, se invertiría lo que sería la ley de causa y efecto. Entonces, Sí. lo que es una causa se convertiría en efecto y el efecto en causa, lo cual es pues bastante extraño, ¿no? Sí, O sea paradójico, vaya. sería una paradoja porque, Claro. bueno, si un vaso se cae al suelo, la consecuencia de que se caiga es que se rompa el vaso. Pero de esta otra manera sería que un vaso se rompe y la consecuencia es que el vaso sale dispara hacia arriba y se queda colocado en una mesa. Ya. Entonces, bueno, eso es como extraño. Eso es lo que Pero lo que se denomina, Pedro, perdón, disculpa, una paradoja espaciotemporal, ¿puede ser? sí, bueno, sería una violación del principio de causalidad, ¿eh? Sí. O sea, una paradoja espacio-temporal sería un poco lo que hablan las películas de ciencia ficción cuando se Sí. viaja al pasado, Sí, entonces con regreso al información futuro, del ¿no? futuro, Ya, exactamente. ya, ya. Bueno, hay mucha, el Terminator también, También, todas también, estas sí. películas, información del futuro, viaja al pasado y entonces provoca una paradoja que es que ese futuro se puede modificar a sí mismo. Eso es Ya, lo que será la paradoja. ya. Pero volviendo otra vez a si se puede superar la velocidad de la luz, la teoría general de la relatividad sí lo permite. ¿Por qué? Porque lo que dice es que no hay, si bien hay limitación para la materia, la limitación para la materia, Sí. que no puede superar la velocidad de la luz, no establece ningún límite para la propia expansión del espacio, la velocidad a la cual se expande el espacio. Y de hecho, en nuestro universo, que está Sí. en expansión, existen unas partes que se alejan de nosotros a velocidades superiores a la de la luz y que nunca podremos acceder. Ya, pero ¿y esas partículas, en concreto, qué ocurre con ellas? Si viajan a una velocidad superior a la luz, No, está... lo que viaja a la velocidad de la luz es el espacio. Ah, el El espacio. espacio. Y Ya, ya. entonces el espacio arrastra. De hecho, en la teoría de la inflación Sí. existe una propiedad en la cual el espacio se hincha a tal velocidad que arrastra a la luz con ella, y se habla de velocidades de la luz en esos momentos, pues a lo mejor de cientos de miles de millones de veces la velocidad de la luz en la actualidad, ¿eh? Entonces, Increíble, en esos Pedro. momentos, por el arrastre del espacio a la luz, se produce que la propia luz en esos momentos iba a una velocidad muy superior a la de 300.000 kilómetros por segundo que conocemos en la actualidad. Sí, que realmente no son 300.000, ¿no? Son 299.000, no sé cuántos, Sí, ¿no? ese número redondo siempre decimos 300.000 porque 300.000, si claro. no es una cifra más fácil de recordar. Exactamente. Y ya para terminar, Pedro, yo recuerdo haber leído hace tiempo, hace años, porque yo siempre he sido muy curioso de estos temas, la existencia teórica de los agujeros blancos. Es decir, como el universo es simétrico, o eso he podido leer,
todo aquello que engulle un agujero negro debe ser expulsado en alguna otra zona del universo, lo que se llegó a denominar los agujeros blancos. ¿Esto es una teoría que sigue vigente o fue una cosa del pasado o esto tiene sentido o no lo tiene? Bueno, vamos a ver, yo esta teoría también, de hecho, la explico en clase, la Sí. de los agujeros blancos. Ujú. Se conoce la existencia al menos de un agujero blanco que es el universo en los primeros instantes, según la teoría inflacionaria. Sí. Se habría formado un enorme agujero blanco. ¿Cómo surge esto? Bueno, esto es una elucubración matemática. Sí. Es decir, nosotros podemos representar en diagramas de espacio y de tiempo, lo que se llama el espacio de Minkowski, Ujú. podemos representar lo que es un agujero negro. Entonces, por extensión matemática, hacia el otro lado del plano en donde se representa esto, se puede hacer una simetrización y entonces resulta que nos sale un objeto que se comporta justamente al revés que un agujero negro. Es decir, en vez de eh, absorber materia, que esa materia no puede volver a salir fuera, el agujero blanco es todo lo contrario. El agujero blanco está lleno de materia, la materia va saliendo hacia el exterior y no puede regresar otra vez, ¿no? Ya. Ujú. Esto, como digo, es una teoría. Una teoría. Ujú. Una teoría. Yo también, en clase, también les propongo una serie de cosas que son los famosos agujeros de gusano, y una forma de entenderlos es que, según la teoría de los agujeros negros, aunque es un poquito extraño, dice que todo agujero negro en su singularidad, que es la parte central, los agujeros negros además rotan y la singularidad es como un círculo. Entonces está conectado a otro agujero negro en otro sitio que no sabemos cuál es, a través de esa singularidad. Ya. Entonces, si yo entro en un agujero negro y toco esa singularidad, automáticamente puedo aparecer instantáneamente en esa otra singularidad de ese otro agujero negro con el cual está acoplado. El problema es que ese agujero negro no me deja salir. Pero si en vez de Sí. ser un agujero negro fuera un agujero blanco, entonces al entrar yo por el agujero negro, por ese no puedo salir, toco la singularidad, aparezco inmediatamente en la singularidad esta que está a millones de años luz dentro de un agujero blanco teórico, y ese agujero blanco me echaría fuera, con lo cual de repente saldría en otra parte del universo. Esto es lo que se conocía como los agujeros de gusano, que fueron Sí. hechos Ujú. precisamente para Carl Sagan, especialmente para su película de Contact, ¿no? Sí, cierto. Bueno, también hay una película que es Interestelar, que también habla un poco de, bueno, se desarrolla en este, ¿no? En estas circunstancias, en la que una nave entra en un agujero negro y todo lo demás. Bueno, yo creo, Pedro, que lo que hay que aclarar es que cualquier organismo vivo que entra en un agujero negro es absolutamente pulverizado. O sea, estamos hablando de que lo que se transporta o se mueve son partículas, es materia inerte, porque claro, Sí, sí, un ser vivo, yo recuerdo que leía a Michio Kaku que hablaba de la espagetización, espaguetización, que tú te vas alargando, estirando, estirando, estirando conforme estás siendo absorbido por un agujero negro. Hombre, evidentemente, a ver, un organismo, vamos, yo no creo que haya oxígeno, primero, en un agujero negro, y segundo, las presiones, bueno, la colisión de materia y la temperatura tiene que ser tan espantoso que ningún organismo vivo puede vivir. O sea que cuando estamos hablando de estos viajes en el universo a través de los agujeros de gusano, agujeros negros y blancos, realmente es pura materia inerte. O sea, eso que la gente que nos escuche que lo tenga bien claro, ¿no? Me imagino, ¿no, Pedro? de momento, por supuesto, solamente podemos hablar de materia inerte. Claro. Yo sería el primero que no me querría meter en un agujero negro a hacer ninguna prueba de estas. Ni yo tampoco. La cuestión está en las fuerzas de marea, que se llaman. Las fuerzas de Sí, marea significa que como el campo gravitatorio es tan gigantesco, sí. tiene unos gradientes, o sea, unas diferencias de valores enormes, de tal manera que si yo estoy cayendo en un agujero negro, mis pies Ujú. tienen un valor de la gravitación enormemente mayor que mi cabeza. Entonces, claro, los pies son arrastrados con una fuerza gigantesca,
y mi cabeza no puede seguir. Entonces, por eso es el estiramiento ese por culpa de las diferencias. Si la gravedad fuera uniforme, no pasaría nada, porque caería yo, todo mi cuerpo caería sometido a la misma fuerza. El problema es estas fuerzas de marea, en las cuales mis pies estarían sometidos a una fuerza de millones de kilos y mi cabeza a lo mejor pues solamente a 500 kilos. Entonces, claro, ahí se produce un destrozo absoluto. Aparte de eso, se complica con que mis pies, mi cabeza envejecería a un ritmo diferente que mis pies, porque los agujeros negros también tienen la propiedad de modificar el paso del tiempo. Concretamente lo ralentizan. Cuando se toca el radio de Schwarzschild, teóricamente un reloj que yo lo mandase se detendría cuando tocase el radio de Schwarzschild. Y dentro del agujero negro pasan todavía cosas más raras que normalmente la gente no lo sabe, pues no se suele comentar esto en temas de divulgación, y es que cuando yo entro en un agujero negro, el tiempo se convierte en espacio y el espacio se convierte en tiempo. Es decir, cierto. Que lo que yo tardo en caer hasta el centro del agujero negro, en realidad es el propio radio del agujero, es la longitud del agujero se convierte en lo que yo tardo en llegar a ese punto. Y además en ese punto, pues una singularidad, las ecuaciones de la relatividad general de Einstein no pueden predecir ya nada más, sería el final del tiempo y no pueden predecir nada, con lo cual en ese punto se terminaría la teoría general de la relatividad, no se puede saber qué sucedería. Y ¿puede haber, Pedro, no sé, en algún momento de la civilización del ser humano que lleguemos a poder descifrar ese misterio? ¿O eso es una cosa que realmente no es posible bajo ningún concepto? Esto no tiene ninguna imposibilidad, es decir, no existe ninguna prohibición expresa, como podríamos decir, de la materia en la teoría especial de la relatividad de superar la velocidad de la luz. Que eso sí hay una prohibición expresa, y mientras la teoría especial de la relatividad esté vigente, no se podría hacer. En este caso no existe ninguna imposibilidad teórica que diga que esto no se puede hacer. De hecho, bueno, pues ha habido artículos en la revista Investigación y Ciencia que hablaban de cómo se puede fabricar un agujero de gusano de manera, vamos a decir, casera, si eso se pudiera hacer. Y entonces, por supuesto, tendría que ser aglutinar una serie de materia, pues como estamos hablando eso, de materia neutrónica de estrellas, ¿verdad?, para provocar campos gravitatorios brutales, ¿no?, que transformen y modifiquen el espacio y el tiempo. Porque además un agujero de gusano no solamente te transportaría a un punto lejano del universo, sino que te puede transportar a una época en el tiempo diferente. También se puede viajar en el tiempo. Fantástico, Pedro. Pues muchísimas gracias por tu sabiduría, que es infinita en esta materia. Y nada, y nos vemos en el próximo programa en YouTube. Muchísimas gracias, Pedro. No hay de qué, un placer. Bien, bueno, Pedro Vilarroig, profesor de Cosmología y Astrofísica en la Escuela de Minas. Un saludo muy grande, Pedro, gracias. A ti. Adiós, un abrazo. Hasta luego.